Queridos hermanos, el Santuario de Fátima da la bienvenida a los peregrinos presentes, especialmente peregrinos de lengua española, también a los hermanos que nos acompañan por internet. Vamos a ofrecer la Santa Misa por las intenciones de cada uno de ustedes, de manera especial recordando a nuestros hermanos enfermos, ancianos. En esta misa en español queremos pedir también a la Virgen por los perjudicados, damnificados por el huracán en Puerto Rico y también en República Dominicana. Pedimos a Nuestra Señora también por el don de la paz en el mundo. Vamos a pedir por los frutos de la próxima Jornada Mundial de la Juventud a realizarse en Lisboa el año próximo. En esta Eucaristía concelebran mis hermanos sacerdotes, el Padre Luis, el Padre Juan Luis, el Padre Francisco. Hoy celebramos la fiesta del apóstol San Mateo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que te dignaste elegir a San Mateo con inefable misericordia para convertirlo de publicano en apóstol, concédenos que, fortalecidos con su ejemplo e intercesión, te sigamos y permanezcamos firmemente unidos a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzando en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, para el perfeccionamiento de los santos, en función de su ministerio, y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos: a toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. Oremos. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Respondemos: a toda la tierra alcanza su pregón. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos celebrando la Eucaristía aquí en la capilla, en el lugar de las apariciones. En este lugar se produjo ese diálogo de amor entre la Virgen y los pastorcitos. Desde el 13 de mayo de 1917 hasta el 13 de octubre del mismo año. Ya estamos cerca, nos estamos acercando para celebrar los 205 años de la aparición de octubre, del 13 de octubre, que culminó con el gran milagro del sol. Aquí en este mismo lugar, ustedes imaginen, es fácil imaginar porque si tuvieron la gracia de estar un 13 de mayo, un 13 de octubre, ustedes han visto que todo el recinto, toda la explanada del santuario está totalmente colmada de gente. Un poco menos tal vez ese 13 de octubre con tanta gente, algunos dicen 70.000 personas, en este mismo lugar con una lluvia torrencial, la gente totalmente empapada, casi 24 horas de lluvia, como suele llover en Portugal tan intensamente, y ya desde el principio los pastorcitos forma parte de la credibilidad del milagro, venían avisando que Nuestra Señora iba a hacer en octubre el gran milagro para que todos crean. Es más, en septiembre la Virgen lo vuelve a reafirmar en la aparición del 13 de septiembre.
Y entonces esta multitud totalmente mojada, empapada, más de 24 horas de lluvia, ustedes imaginan que esto era todo barro, un lodazal, no había absolutamente nada. Muy poca gente debe haber conocido el paraje de Fátima, y sin embargo toda esa gente se convocó aquí al mediodía del 13 de octubre, después de dialogar con Nuestra Señora. Las últimas palabras de Nuestra Señora: dejen de ofender a Dios, que demasiado ofendido ya está. Por un movimiento íntimo, Lucia pide a la gente que cierren los paraguas, señala hacia el sol, y todo lo que era esas nubes densas, oscuras, tanta lluvia, comienza todo a despejarse, queda el sol que comienza a girar sobre sí mismo, y por 3 veces hace lo mismo. El sol como que desciende sobre la gente, emitiendo rayos de luz, de color, de distintas tonalidades. Por 3 veces la gente, claro, impresionante. Acá había gente incluso que venían a burlarse de la predicción de los pastorcitos. Y se producen en ese momento grandes milagros, curaciones, hasta el día de hoy. Y queda todo, después del milagro del sol, totalmente todo seco, como que nunca hubiera llovido, ni la ropa, ni el lugar. Un milagro extraordinario. Eso vamos a celebrar dentro de poco, el 13 de octubre de este año, Dios mediante. Y estamos, como les digo, en este lugar, por eso valorar la presencia que estamos en este lugar. La providencia nos trajo para interceder también por las personas que nos han pedido oraciones, por el mundo que necesita de la oración. Y estamos acá celebrando la memoria del apóstol San Mateo. Sobre el Evangelio, que después voy a tratar de llevarlo al mensaje de Fátima a la Virgen, a la aparición de la Virgen. En el Evangelio lo que llama la atención, o por lo menos a mí siempre me llamó la atención, cuando Jesús llama, se produce esto de inmediatamente. Mateo, como ustedes saben, era publicano, recaudador de impuestos, por lo tanto era un pecador público para Israel, que lo veía como colaborador de una nación extranjera. Sentado en ese mostrador con su vida, se para Jesús delante de él y le dice simplemente esto: sígueme. Y dice el Evangelio, él se levantó y lo siguió. Cuando uno lee, por ejemplo, la vocación de Juan y Santiago, lo mismo. Dejaron todas las redes y lo siguieron. Esa prontitud, yo quiero rescatar la prontitud en el seguimiento de Cristo. Y es que, queridos hermanos, como va a explicar después San Pablo, la caridad de Cristo me urge. Una de las características del amor es la prontitud, específicamente para distinguirlo del amor humano, la caridad, por eso la Iglesia distingue, ¿no?, esa distinción. Amor divino se caracteriza por la prontitud en el seguimiento del Señor. Lo podemos ver, por eso les decía traerlo acá a Fátima, al mensaje de Fátima. Esa prontitud la vemos también en los pastorcitos, en el diálogo con la Virgen, aquí el 13 de mayo de 1917, después que Lucia le pregunta: ¿de dónde es usted? Soy del cielo. Yo voy a ir al cielo, sí, Jacinta también, y Francisco también, pero deberá rezar muchos rosarios. Y la Virgen, a renglón seguido, dice: ¿queréis ofreceros a Dios? Sí. Esa caridad lleva a los pastorcitos también a decir sí y seguir con prontitud el pedido de Nuestra Señora. Y tan rápido, tan eficaz es esa solicitud del amor de Dios, que ustedes piensen que en 2 años, porque del 19, prácticamente son 2 años, en el 19 van a morir Francisco I y al poco tiempo Jacinta, en 2 años estos niños han alcanzado la cumbre de la santidad. Una de las características, queridos hermanos, del amor divino es la prontitud
en responder a ese llamado de Dios. Mis hermanos sacerdotes, ¿no? El padre Juan Luis Francisco, también ellos han sentido el llamado de Dios. Yo no sé cómo habrá sido su vocación, pero es eso que nos mueve por dentro a seguir a Cristo. A unos es para la vida sacerdotal consagrada, para otros la vida religiosa, pero para todos ustedes también, en su vocación específica, en su vida matrimonial, en su vida laical, en su profesión, en lo que hacen, estar prestos, prontos, porque la caridad me mueve, el amor de Cristo me urge, me solicita. Y entonces ahí podríamos hacer una pequeña meditación y preguntarnos, Señor, ¿estoy pronto yo en mi vocación? ¿O estoy, como diríamos, lo contrario a presto, pronto, lento? ¿Qué me demora? Y aquí, hermanos, también hay que distinguir una cosa. Y lo quiero distinguir para no caer en una tentación que es el activismo. El amor de Cristo me urge, me lleva a darme con prontitud, con alegría. Esto no significa activismo. La primera prontitud que tenemos que tener es el del encuentro con Dios. La primera prontitud es estar con Jesús, estar a los pies de Jesús, la adoración al Santísimo Sacramento, la misa, especialmente la misa dominical, como ha pedido la Virgen aquí el rosario. Francisquito, después que la Virgen le dice tienes que rezar muchos rosarios, no perdía tiempo él en rezar rosarios, ni siquiera quería jugar, quería rezar los rosarios que la Virgen le pidió. La primera prontitud es para con Dios. Si mi primera prontitud es para con Dios, Dios me va a dar después la fuerza para mi actividad pastoral, en la vida familiar, en mi trabajo, en mi profesión. Viene como consecuencia. Por eso les digo, a veces cuando viene la lentitud, la demora, la tristeza, es porque ¿qué nos está faltando? Nos está faltando la oración para responder al llamado de Dios. Y lo segundo que yo quisiera meditar con ustedes, una vez que Mateo se levanta y lo sigue, se olvida de todo, organiza en su casa una cena para sus amigos que también eran pecadores públicos. Y Jesús termina, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Una de las características de Fátima, y esta, yo les decía al principio, el milagro del sol. ¿Saben que no fue exactamente el milagro del sol lo que llevó al obispo a aprobar la aparición de Fátima? Fue otra cosa. ¿Qué lo llevó al obispo a aprobar la aparición de Fátima? Las conversiones que habían acá. Porque fue impresionante, y esto distingue a Fátima, por ejemplo, de Lourdes. No es que en Lourdes no se produzcan conversiones, seguramente es así, mas lo propio de Fátima son las conversiones, y es cuando Dios toca el corazón. Tengo la gracia de poder confesar en el santuario. ¿Y cuántas personas pasan? Padre, yo no sé por qué he bajado a los confesionarios, yo no sé por qué. Dios me hizo ver tal y cual cosa que yo olvidé, no recordaba. Yo no sé por qué siento la necesidad de volver a Dios. Esto es el fruto que llevó al obispo de su tiempo a aprobar las apariciones de Fátima prácticamente en poco tiempo. Y esa gracia de Dios, hermanos, continúa aquí en el santuario. Por eso los invito. Voy a rezar, rezamos con los padres para que esta peregrinación de ustedes sea de mucho fruto, que retornen a sus casas con paz, por lo que ustedes han pedido a la Virgen, pero sobre todo vamos a pedir esa gracia de convertirnos. Todos somos pecadores. Todos necesitamos volver a Dios. ¿Qué hace, y quiero terminar, qué puede hacer, hermanos, que un pecador abra su corazón a Dios y se arrepienta? Solo el amor. Sentirse amado. Solo el amor.
El amor de Dios es el que toca mi corazón y hace que yo quiera ser mejor. Nadie está acusando a nadie. Nadie está señalando a nadie. Porque en ese caso, ¿quién podría? Sino simplemente en ese silencio de la Virgen, en esta paz de María que nos invita a la conversión. Vamos a pedir entonces a San Mateo en su fiesta, queridos hermanos, esta gracia de tener esa prontitud para las cosas de Dios, para la oración y el don de la conversión. Que así sea. En esta fiesta del apóstol San Mateo, presentemos nuestras oraciones a Dios Padre. A cada intención respondemos, oremos al Señor. Para que el Evangelio sea la norma de vida de todos los miembros de la Iglesia, oremos al Señor. Para que reine en el mundo la paz, la concordia y el mutuo respeto y amor. Oremos al Señor. Para que los que pasan hambre o cualquier otro tipo de privación sean aliviados con la ayuda generosa de los hermanos. Oremos al Señor. Para que todos nosotros vivamos un estilo de vida conforme a las bienaventuranzas evangélicas. Oremos al Señor. Vamos a pedir también, el Espíritu Santo ya está actuando en todo el mundo, convocando a los jóvenes para la Jornada Mundial de la Juventud. Vamos a pedir también que los jóvenes de todo el mundo respondan con prontitud a ese llamado. Oremos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas que te presentamos, apoyados en la intercesión del apóstol y evangelista San Mateo, por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
Al celebrar la memoria de San Mateo, te presentamos, Señor, nuestras oraciones y ofrendas, pidiéndote que mires con amor a tu Iglesia, cuya fe alimentaste con la predicación de los apóstoles, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque has querido que tu Iglesia tenga por fundamento a los apóstoles, para que permanezca en la tierra como signo perpetuo de tu santidad y ofrezca a todos los hombres las enseñanzas del cielo. Por eso, Señor, con toda la multitud de los ángeles, te aclamamos ahora y por siempre, diciendo con humilde fe. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires,
San Mateo, los santos Francisco y Jacinta Martos, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Josep, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros con el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En ese mismo Espíritu digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Intercambiamos un signo de paz. Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Queridos hermanos, nos disponemos ya para recibir la comunión, recordando siempre lo más importante, estar preparados, no estar en gracia de Dios. Como les decía, Fátima es siempre una invitación a reconciliarnos con Dios, con el prójimo. También les participo las directivas de la Conferencia Episcopal de Portugal
por el COVID, la comunión solo se da en la mano. Yo encarecidamente les pido comulgar delante del sacerdote. No llevemos la comunión, comulguemos delante del sacerdote y sigamos las indicaciones de los vigilantes.
No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, dice el Señor. Oremos. Hemos participado, Señor, en la alegría de la salvación que experimentó gozoso San Mateo al tener como invitado en su casa al Salvador. Concédenos alimentarnos siempre con la comida de aquel que no ha venido a llamar a la salvación a los justos, sino a los pecadores, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora el Padre Juan va a dar la bendición para los objetos religiosos. Oremos. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos, a fin de que, por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto, se conviertan en señal de salvación para quienes lo usen. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El misal contempla las bendiciones solemnes que yo se las quiero dar ahora. A cada invocación vamos a responder amén. Dios, que os ha edificado sobre el cimiento de los apóstoles, por la intercesión gloriosa de los santos apóstoles, os llene de sus bendiciones. Amén. Quien os ha enriquecido con la palabra y el ejemplo de los apóstoles, os conceda su ayuda para que seáis testigos de la verdad ante el mundo. Amén. Para que así obtengáis la heredad del reino eterno, por la intercesión de los apóstoles, por cuya palabra os mantenéis firmes en la fe. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Como es habitual en Fátima, respondiendo al pedido de la Virgen, hermanos, vamos a renovar nuestra consagración a María. Voy a orar, voy a rezar la fórmula del centenario. Yo los invito a mirar a la imagen de la Virgen. Esta imagen está prácticamente desde el principio acá en Fátima. Fue realizada en base a la descripción que hizo Lucia. Creo que la expresión de la cara de la Virgen de acá, de esta imagen, no se puede reproducir, es una expresión única, entre la bondad, la tristeza, su intercesión, su cercanía. Esta imagen sale raramente del santuario, solo en ocasiones muy, muy especiales, como cuando el Papa Juan Pablo la pidió para que la llevaran al Vaticano, y por eso es muy especial, muy amada en Portugal y en el mundo entero. Mirando a la imagen, signo de la presencia de la Virgen, voy a renovar la consagración. Salve, Madre del Señor, Virgen María, Reina del Rosario de Fátima, bendita entre todas las mujeres. Eres la imagen de la Iglesia vestida de la luz pascual. Eres la honra de nuestro pueblo. Eres el triunfo sobre la marca del mal. Profecía del amor misericordioso del Padre. Maestra del anuncio de la buena nueva del Hijo. Señal del fuego ardiente del Espíritu Santo. Enséñanos en este valle de alegrías y dolores las verdades eternas que el Padre revela a los pequeños. Muéstranos la fuerza de tu manto protector. En tu inmaculado corazón, sé el refugio de los pecadores y el camino que conduce hacia Dios. Unido a mis hermanos, en la fe, la esperanza y el amor, a ti me entrego. Unido a mis hermanos, por ti, a Dios me consagro, oh Virgen del Rosario de Fátima. Y en fin, envuelto en la luz que de tus manos proviene, daré gloria al Señor por los siglos de los siglos. Que tengan una santa noche, una feliz peregrinación. Las actividades del santuario continúan esta noche con el Rosario Internacional 21:30, seguido después por la procesión con la imagen de la Virgen. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.